Don Raúl Fernández, terapeuta, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Ahí está. Bueno, hoy hablamos de síntomas de la primera costilla desplazada. Sí. Y les recuerdo un teléfono, el 922 34 41 63. Tranquilos que al final del apartado les diré quién ganó la Copa del Mundo de Fútbol. Seguro que fue España y ahora no lo busco, vamos a ver. loco, venga. Mira, he querido traer este tema porque fíjate que ni nos podemos imaginar, siempre yo quiero resaltar que esto es científico, esto está súper estudiado millones de veces, demostrado que cuando se desplaza la primera costilla está, vamos a decir, debajo de la clavícula. No es por debajo, por la zona de la barriga, sino aquí arriba, la clavícula, y debajo está esa primera costilla que se va a insertar en la primera, entre la primera dorsal, la primera vértebra dorsal y segunda vértebra dorsal. ¿Y por qué he querido traer este tema? Síntomas, problemas hormonales, sobrecarga del sistema simpático. El sistema simpático, sabes que tenemos dos sistemas nerviosos, el central y el periférico, simpático y parasimpático. Era de chiste ese, ¿no? Sí. Pero mira, te juego unas bromas que te deja tonto, ¿no? Y deficiencia en la regulación de la mitad de la cabeza, o sea, si la costilla derecha está desplazada, bloqueada, te va a dar toda la sintomatología de ese lado, si es la izquierda, del otro lado, y te puede producir bruxismo, rillar de las mandíbulas, apretar las mandíbulas, dolor en las mandíbulas y a lo mejor hasta algún dolor, inflamación de los músculos maxilares inferior y superior. Mareos, dolor en la inspiración, cuando tomamos aire y levantamos la caja costal, el tórax, entonces hay dolor, opresión, dolor de hombros y cuello, hormigueo en los brazos y en las manos, inflamación del miembro superior de los brazos, hombros, etcétera, insomnio, ansiedad, letargo y bajo rendimiento laboral o deportivo, y ansiedad. Fíjate, toda esta sintomatología que luego, analizando, pueden surgir, por ejemplo, en dolor de cabeza, pueden ser cefaleicos, o sea, un dolor generalizado, o un dolor migrañoso, un dolor de migraña, sabemos que es en un lateral de la cabeza, o sea que puede ser por la zona parietal, el oído, toda esa zona. Todo esto involucra un bloqueo, desplazamiento de la primer costilla. Y por eso es tan importante saber distinguir. Muchas personas llegan a la consulta de los terapeutas alternativos, masajistas, acupuntores, técnicos de shiatsu y otras formas de masaje, osteópata quiropráctico, diciendo, es que me han hecho los estudios del vértigo y no me encuentran nada, del sistema nervioso. Me dijeron que puede ser cervical, de las vértebras cervicales. Ya luego queda en el técnico, osteópata quiropráctico, técnico en shiatsu, distinguir, por ejemplo, si es una lesión. Cuando digo lesión, vuelvo a repetir, desplazamiento o bloqueo de la primer vértebra cervical o también de la primer costilla o de la primer vértebra dorsal. ¿Es común esto? Porque yo nunca lo había oído. Es común
pero no lo habías oído porque esto es digamos, una diagnosis, vamos a decir así, es una patología o un problema que tratamos mucho en consultas osteopático, quiroprácticas, quiromasajísticas. O sea, los quiromasajistas, los osteópatas, tratamos mucho este tipo de lesiones. Por ejemplo, las lumbalgias, las ciáticas, todas las tratamos y vamos distinguiendo dónde está la lesión. Uh-huh. Y en cuanto a edades, que te suelo preguntar también. Aquí podemos ver prácticamente todas las edades, porque tú imagínate, un chico jugando al fútbol choca con otro, se cae, se pega, por ejemplo, con la portería o algo, produce un golpe en el hombro, en la parte, en el omóplato, y se desplaza. Siempre, fíjate que cuando hablamos de un desplazamiento, imagínate apenas 1 milímetro, eso nada más basta para comprimir el nervio, la raíz nerviosa que sale de la primera vértebra cervical, de la primera vértebra dorsal, la séptima cervical. Con eso es suficiente para que ya no pueda el flujo cerebral, la electricidad del cerebro, salir para el brazo, para la mano, para el codo, y entonces empezar digamos, a un plazo medio, 3, 5 días, 10 días, 20 días, empezar a dar síntomas. Uh-huh. Hablemos, por lo tanto, de esos tratamientos, Raúl. Tratamientos. Masaje, Lo primero y principal, bueno, ¿por qué el masaje? Todo músculo cuando está frío suele estar en tensión, sobre todo la zona cervical y primeras vértebras dorsales, aquí en la cruz del cuello y los hombros. Ahí suele haber mucha tensión. Trabajar en frío, viene una persona, le manipula en frío, le puede dejar una sensación de dolor y eso. Entonces es preferible hacer masaje, llevar bastante riego sanguíneo, oxígeno, nutrición, y a partir de ahí la segunda fase, que se hace en la misma sesión, en el mismo momento, es la manipulación. Movilizar esa costilla, esa vértebra, con una técnica muy específica que desde hace 160 años se estudia en osteopatía, como eso, el síndrome de la primera costilla desplazada, o la primera dorsal bloqueada, y entonces se coloca nuevamente en su lugar, se libera, y la persona probablemente, siempre aquí vamos a distinguir si esto, por ejemplo, antes te dije, un accidente, cargué una bombona de butano, hice algún esfuerzo y voy a los 2-3 días al masajista, y entonces se remedia prácticamente en el momento, en los minutos, la persona ve inmediatamente la diferencia. Si lleva un par de años, 3, 4, 5 años, con ese bloqueo y ninguna técnica se lo ha vuelto a su lugar, se crea un gomo, yo lo digo así, como en la calle, en la zona. Es fácil, vienen las personas y no se les siente las apófisis vertebrales, los huesitos que están aquí arriba, tocas y es una bola de, yo lo digo así, de grasa, ahí muy resistente, muy dura. Entonces ya hay, a lo mejor hay que trabajar 2, 3, 5 sesiones hasta ablandar esa grasa, esas adherencias, y poder movilizar esa costilla o esa vértebra.
Eso en cuanto a masajes, ¿no? Las manipulaciones quiropráctico-osteopáticas. Es lo que te digo, las vértebras, no importa, de arriba abajo, de la primera cervical hasta la porque quinta. Todas deberían de, o sea, cuando nos... Claro, es difícil que lo podamos hacer nosotros mismos, ¿no? Pero... sí, te explico. Pero podemos, o sea, con la ayuda de otra persona, tocar cada una de nuestras vértebras. Sí, tocarlas. A ver, fíjate... No hacer masaje, porque a veces la gente empieza a hacer masaje sin tener ni idea. Fíjate que el masaje en sí no tiene ninguna connotación negativa, salvo si la persona está quemada, si tiene un problema de piel, una alergia, y entonces, bueno, hay que ver qué tiene y si es posible hacerlo o no, y qué vamos a aplicar, si una crema, un ungüento, frío, calor, bueno, pero luego para desbloquear la articulación ya tendría, para hacerlo uno mismo, tendría que, por ejemplo, practicar una técnica como es el yoga. El yoga o el qigong, el qigong, sí pueden desbloquear prácticamente todas las vértebras, alinearlas perfectamente. De hecho, he perdido muchos pacientes, lamentablemente, por recomendarles, aconsejarles muchas veces, practica yoga. Dejan de necesitar terapia porque el hatha yoga, hatha significa posturas y yoga unión de cuerpo y mente, las asanas o posturas del hatha yoga son fabulosas porque te ayudan a reequilibrar la columna vertebral y desbloquear esas articulaciones. ¿Y el biomagnetismo y la acupuntura? Claro, fíjate que cuando se produce, antes de entrar en antena, alguien de aquí de la casa me contaba que cuando toca algo o estira el brazo, le dije, fíjate qué clarividente que soy, que justo traigo este tema, ¿no? Agarra algo y le dan correntazo, pero es su propio sistema nervioso. Ahora, quiero desensibilizar esa raíz nerviosa o ese nervio que llega hasta las papilas, hasta las yemas de los dedos, y entonces la persona necesita hacerlo rápido, ya sea porque escribe en ordenador, hace las cosas de su casa, y esos chuchazos que le da la llevan por la calle de la amargura. Entonces puedo usar acupuntura o puedo usar biomagnetismo, imanes puestos en diferentes zonas del cuerpo que van a hacer que se desensibilice a la normalidad esos nervios. Porque los nervios, bueno, aquí vamos a explicar que cuando el impulso cerebral es una electricidad, 1,5 voltios y 20, 30 miliamperios, que bajan 50 miliamperios, según la fuerza que voy a hacer con mis brazos, con mis manos, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se bloquea la vértebra o la costilla, ocurre un fenómeno. Puede salir el impulso nervioso, llegar a las papilas, a las yemas de los dedos, pero no regresar. Se me estanca la corriente y entonces me da esos chuchazos eléctricos, porque es electricidad lo que funciona en mi cuerpo. O puede ocurrir lo contrario. No viene el impulso nervioso, la electricidad del cerebro, no llega a mi mano y entonces se me caen las cosas, se me duermen las manos y no tengo fuerza. Porque no nos olvidemos que es como un multicable, nuestro sistema nervioso es como un cableado muy fino como hoy la fibra óptica, que
lleva y trae millones de impulsos, de información que vuelven al cerebro. No puede volver al cerebro, se estanca y empieza a dar sensaciones como diciendo, mira que aquí tienes algo mal, corrígelo para que vuelva a funcionar bien. Entonces, el biomagnetismo y la acupuntura lo que hacen, si logro reubicar la vértebra bien o la primer costilla, entonces me queda la hipersensibilidad y con la acupuntura o los imanes puestos de una manera ya muy específica, pues hago que esa hipersensibilidad, esas descargas eléctricas, ese dolor o esa parecia, se me duerme la mano, no tengo fuerza, la podamos desaparecer. Pues Raúl, hemos llegado al final. Recuérdanos teléfono, dirección y si ya sabes el tema del que vamos a hablar la próxima semana. Nunca. Que no será el jueves, tendremos que adelantarlo porque es el jueves del Corpus. Ah, claro. Me acabo de acordar. El miércoles. Miércoles. Muy bien. ¿Qué no es miércoles? Entonces, la dirección. En la calle Puldón, en el número 1, edificio del Cedro, segundo piso, puerta 13. Y el teléfono 607-156-246, mi Facebook, Terapias Raúl Fernández. Y para el próximo miércoles voy a volver a hablar un poco de psicología, desde el aspecto programación neurolingüística, técnica de desbloqueo emocional. Yo creo que eso me lo habías dicho la semana pasada, ¿no? Que íbamos a hablar algo, o fuera de antena me dijiste algo. Sí. Estuvimos hablando un poco sobre esos temas, pero vamos a volver a tocarlos porque hay mucho de qué hablar de eso. Gracias. Gracias. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hacemos un alto, más cosas.